Participar en los talleres me pareció una experiencia muy entretenida y muy informativa. O sea, me va a servir mucho porque este tipo de información no se da todo el tiempo porque hay mucha gente que le molestan este tipo de cosas. Y la verdad me pareció muy bonito que podemos implementar estos talleres en los colegios ahora. Bueno, los temas que más me llamaron la atención, sobre todo las enfermedades y cómo uno cuidarse, y también los temas de orientación sexual y orientación de género, ya que son temas como que uno piensa que es lo mismo, pero son dos temas diferentes. Primero que todo el tema de la menstruación, porque muchas veces hemos pasado por básica y las niñas de sexto, quinto básico nos piden información, nos piden talleres, cosas que ellos no tienen. Entonces siento que es una buena idea como ir de a poquito dándoles información para que ya sepan ya a su futuro cómo son las cosas. Los temas de los que no tenía mucho conocimiento era sobre el género, ya que tiene como muchos términos como para que una persona se sienta como reconocida por ellos. También el preguntarle a la persona que cómo se siente al respecto, o sea, si se siente más hombre o más mujer, o no más, sino como cómo se identifica. La identidad y género, más que nada por la poca información que se tiene sobre eso y que genera muchas dudas a veces o confusión dentro de cómo sentirme o encajarme dentro de algún tipo de grupo o identidad, por así decirlo. Escuchar a las juventudes sin este prejuicio, quizás un poco de este prejuicio de que quizás no saben o no tienen por qué entender, pero muchas cosas cuando le íbamos conversando, dialogando, sabían muchas cosas que me sorprendían gratamente. Y creo que eso está relacionado con la estigmatización que hay hacia las juventudes y sus saberes. Bueno, el no contar con procesos de educación sexual o de orientación respecto a la identificación en todo sentido, no solamente como desde la sexualidad, la afectividad y el género, nosotros hemos visto que tiene un impacto como a amplio nivel, digamos, como desde cómo eso se perspectiva o se vive dentro de su núcleo familiar también, cómo eso va generando problemas como desde la salud mental, desde cómo me vinculo conmigo mismo, cómo me acepto conmigo mismo, desde la autoestima. Todo eso genera como una disposición respecto como a tu proceso educativo y también cómo eso se vive dentro de la unidad educativa. Si yo me siento juzgado, por ejemplo, dentro de mi espacio educativo, tampoco voy a sentirme vinculado emocionalmente o sintiéndome parte, identificado con el proyecto educativo al cual estoy. Y eso muchas veces afecta en la motivación escolar, en la autoestima académica y finalmente termina generando un impacto en el proceso formativo de los y las estudiantes. Compartí con mis amigos y familia sobre esta información. Por ejemplo, al hablar cuando mi familia está hablando sobre, no sé, mi mamá sobre sus menstruaciones o cosas así, yo podría acotar al tema, las podía ayudar, lo mismo con mis amigas, podía preguntarles sobre ciertas cosas y que yo podía saber más y me sentía como parte de la conversación y sentía que podía ayudarlas. Con mi grupo de amigas comentábamos lo que, como yo era el único que estaba en el taller de mi grupo, yo les comentaba lo que aprendí, las cosas nuevas, las nuevas experiencias, y me hacían preguntas igual sobre el ciclo menstrual y sobre lo que yo llevaba en el taller. Sí, la pude compartir con mi familia mayormente, porque en mi familia no se habla tampoco ese tema y la pude ayudar a cambiar el punto de vista, a expandir su forma de pensar, a mostrarles cosas que aprendí acá en el mismo taller y en algunos amigos, pero no de acá del liceo. Pude compartir mi conocimiento con amigos y compañeros igual del establecimiento y también con mi pareja y con mi madre, que también comenté acerca del tema. Y decían como que, ¡ay, qué bacán que pudieran hablar de esto, qué bacán esto! Y les conté la experiencia y les gustó mucho. Y aparte que igual ellos tenían dudas sobre algunas cosas que yo ya sabía y les pude ayudar. La metodología que se usó en los talleres fue bastante particular y destacable desde mi posición, ya que siempre primó el proceso participativo y co-construido con estas juventudes. Una primera fase
un diagnóstico participativo donde se rescataron necesidades de las comunidades educativas, ya que consideramos importante ver qué es lo que necesitaban ellas, como no llegar desde la academia con lo que uno concibe como educación sexual integral, sino como recabar desde ellas como qué temáticas, qué enfoque, qué estrategias les gustaría poder llevar y llevar a cabo. Y los talleres siempre fueron en 2 metodologías. Había una componente expositivo, donde se entregaba información concreta, amigable con las juventudes, y después un componente práctico donde se vivenciaba lo que hacían en estos talleres. Generalmente se hacían cartografía, afiche, dinámicas grupales, etc. Al principio era como, siempre hacían como una actividad dinámica, igual era divertido porque pues te calentabas, no sé, ya te preparabas para hacer la clase. Y después te mostraban diapositivas y siempre te explicaban básicamente lo que te estaban hablando, lo cual hacía entender mejor, quedan los puntos bien claros. Y al final hacían como una actividad donde todos compartían lo que pensaban, lo cual era como más informativo también. Era bastante dinámico las actividades. Las dinámicas que utilizamos como estudiantes de obstetricia y justamente los talleres de infecciones de transmisión sexual, postura de preservativo, eran de forma muy dinámica. Poder trabajar con los conocimientos previos que tenían los estudiantes, desde que ellos nos preguntaran qué íbamos a hacer, de que, oh, yo sé esto, y de ahí trabajarlo, de poder hacerlo de forma simultánea, de poder entregar lo que nosotros sabemos, pero a la vez complementarlo con lo que ellos saben. Tener un espacio participativo con metodologías participativas, de intercambio situado, basándonos en un diagnóstico, donde las temáticas emergen desde las voces protagonistas de los y las jóvenes. Creo que eso es como una experiencia bien gratificante, y lo otro es como tener la posibilidad de tener recursos para hacer eso, ¿sí? Como muchos y muchas señalaban, no hay recursos en las escuelas, no hay una ley de educación sexual integral en Chile que permita sostener el trabajo en derechos sexuales y reproductivos de una manera permanente. Por lo tanto, el proyecto, la ejecución del proyecto y esperamos la continuidad del proyecto permite que los jóvenes no solo estén informados acerca de cuáles son sus derechos, sino que también puedan compartir esa información con otros y otras, derribando mitos, estereotipos, ¿sí? Y estando atentos y atentas también a las violencias que se dan a nivel educativo en los espacios escolares. Por lo tanto, el proyecto permite visibilizar, por así decirlo, pero también modificar, transformar las realidades escolares que están, por así decirlo, donde se ven violencias cotidianas a propósito de la identidad de género, la orientación sexual, entre otras cosas. En torno al taller de masculinidades lo hicimos específicamente en un colegio que principalmente hay corporalidades o sujetos que se identifican como hombres, y desde ahí es importante tensionar el cómo se entiende la masculinidad desde Occidente, ya que entendemos que hay diversos cuerpos, diversas formas de habitar, y siempre está como este imaginario de cómo se concibe la masculinidad. Entonces en Juventud es súper preciso y atingente tocar esta temática, ya que hay procesos internos identitarios que están conllevando. Entonces, al corromper diciendo que no hay una única forma de ser hombre o encajar en esta masculinidad es súper potente, porque significa que no necesariamente tengo que responder a este prototipo. Y no significa que esté mal, sino que significa que soy, estoy y merezco derecho. Por ejemplo, en la realidad de este liceo, es un liceo de puros niños, que también muchas veces desde las masculinidades hegemónicas a las que estamos como acostumbrados o que están más instaladas hegemónicamente, nos cuesta trabajar las emociones. De hecho, nosotros mismos como equipo hacemos talleres de habilidades socioemocionales y es mucho más complejo trabajar las emociones desde estos espacios. Y yo siento que aquí, desde las metodologías que se utilizaron, desde cómo se establecieron, se creó un espacio de confianza, fue muy enriquecedor en ese sentido también, porque dentro de su proceso educativo aquí es difícil integrar esos elementos como las emociones, la identidad, y por eso considero que igual es un impacto importante y es un ejercicio
piloto, yo siento también, que podría como replicarse no solo en esta temática y en muchas otras, como la forma de trabajo, como las metodologías pedagógicas que se utilizaron, como el también pensar en trabajar con estudiantes que no sean solo de la misma edad, generó como un intercambio ahí generacional dentro de los propios estudiantes que fue muy rico también. Los aprendizajes más significativos de este proyecto para mí fue compartir con otras disciplinas como lo fue obstetricia. Aprendí muchísimo, aprendí otras perspectivas de los derechos sexuales y reproductivos y otras formas de hacer dentro de esto. Y encuentro hermoso cómo esto se pudo relacionar con la terapia ocupacional, que es de donde yo me muevo, de la bandera que yo llevo. Y eso creo que es lo que más me gustó. Bueno, y también aprender y dialogar con juventudes, que es algo que yo no hago en general. Sí, me siento más informado, siento que puedo ayudarlos y ellos ayudarme a saber sobre estos temas en conjunto. Los aprendizajes más significativos que me dejó esta instancia, diría que fue acercarme un poco más a lo que es la salud comunitaria y pública, de una manera muy grata. Tener que poder hablar con juventudes, acercarme, ellos que me cuenten su experiencia y poder trabajar desde ahí. Dentro de las políticas educacionales, le recomendaría al ministro que aplicara desde básica, desde primero, segundo básico, la inclusión a estos medios, debido a que los niños tienen que informarse desde ahora ya sobre estas temáticas, porque suele que se molestan muchos entre sí usando la palabra gay o cosas así, y no corresponde. También aplicar una clase como tal para eso, no añadirlo como taller, no añadirlo como algo optativo, caso que sea obligatorio para todos los niños, niñas y niñas. Una sugerencia que le haría al liceo sería más que nada que, más que generar un espacio, que se genere una clase relacionada a este tema, o algo que se haga semanalmente, pero no con poquitos alumnos, sino con el liceo en general, ya que son temas que tienen mucha importancia, sobre todo en la sociedad actual, pero no son muy hablados, sobre todo en los liceos, y que los niños más chicos debieran empezar ya a hablar del tema porque son cosas muy comunes, sobre todo en el cuerpo humano. Y en los espacios educativos es una temática que no está totalmente integrada y que ha sido polémico incluso su integración. Entonces me parece que desde este ejercicio colaborativo va facilitando un poquito que desde un espacio externo, digamos, podamos como ir instalando e incluso tensionando como ciertas temáticas dentro de los espacios educativos, considerando además que como adultos y adultas también estamos en transición al respecto, como estamos tensionados, no estamos todos completamente educados y educadas respecto a la temática, y de hecho incluso puedo decir que yo mismo aprendí dentro de los talleres algunos temas en específico, me actualicé un poquito. El ir a poder generar espacios de diálogo, hablar de estas temáticas. Somos una sociedad que ha estado condicionada al miedo, al control, desde cómo nos desplegamos. O sea, la palabra libertad ha sido siempre peligrosa, y creo que hablar libremente de las temáticas sexuales, el poder enfrentarnos a las dudas, a los miedos, a los preconceptos en un espacio cuidado, que fue principalmente, creo que los espacios de los talleres, donde nos podemos relacionar de manera igualitaria, poder como generar esos espacios seguros. Creo que es algo que es relevante para el momento actual en el que estamos, donde estamos queriendo hacer ese giro, donde queremos dejar de naturalizar esos miedos, esas formas, y darnos espacio a las diversidades de personas que somos. Y hablar de estos temas en el espacio de la escuela pública, con estudiantes, con juventudes. Que me gusta que existan ese tipo de espacios en escuelas o en colegios, porque igualmente es como necesario. Y siento que nadie habla mucho del tema, entonces como se necesita, y creo que deberían haber más. No como campaña, sino que debería estar implementado en todos los colegios como una materia o algo así, me parece. No sé, porque igualmente es necesario. Creo que el poder manifestar un trabajo en equipo que sea horizontal, el poder intercambiar saberes y formas entre
los distintos roles que jugamos como profesoras, estudiantes, equipo técnico de los colegios, los mismos estudiantes con quienes trabajamos. Creo que eso ha sido sumamente enriquecedor, como ponerle cuerpo en práctica a mucho de lo que estamos pensando, cómo se hace, ¿no? Y sortear las dificultades que eso ha traído.